Inglaterra, creo que uno de los países pioneros en esto, tiene y utiliza mucho estos recursos para prevenir también e informar o educar en torno al fenómeno. No creo que sea culpa del instrumento, sino del uso que se le da. El monitoreo, ya sea desde el contexto escolar, usamos o no estas plataformas en línea para otras cosas, o este mismo espacio donde ya puedo compartir con otros compañeros, lo utilizamos para otras cosas, más formativamente, sobre todo porque las últimas investigaciones en acoso escolar dan cuenta que ya no solo vamos a identificar el problema o el fenómeno de bullying en características del agresor o el agredido, sino que hay una influencia significativa o pondera bastante el rol que juegan los otros compañeros de curso. Algunas clasificaciones hablan de observadores, pasivos, activos, pero el punto es de que la agresión dentro de una sala de clases, por ejemplo, no es un episodio que nadie conoce. Sí. Ahora, no es un episodio aislado, por lo tanto, dentro de la definición y por ende también del problema y de la solución posteriormente, los padres juegan un rol significativo en esto. Más adelante vamos a tener tiempo de definir bien los perfiles del agresor, del agredido, de los testigos, de los negligentes, pero tú, esto que estás haciendo mediciones, ¿qué pasa? ¿Esto está aumentando o se mantiene o nunca se ha medido? A ver, ahí yo creo que entre comillas, hacer un paréntesis, porque ¿cuál es el consenso o de qué vamos a hablar? La nomenclatura en esto hay que ser súper preciso, porque vamos a hablar de bullying, vamos a hablar de violencia, ¿de qué tipo? O sea, primero, para poder hablar de decir que el 15%, o la prevalencia internacional de bullying es del 15%. ¿Y a qué quiere decir eso? Quiere decir que es... Exactamente, 15% de qué? De agresiones todos los días, agresiones cada 15 días, agresiones físicas o psicológicas. Es una agresión... ¿Esa cifra es real? Los datos internacionales dan cuenta de bullying, alrededor del 15, 20%. A ver, pero ¿el 15% de los casos de agresión son de bullying o el 15% de los niños sufren bullying? Depende del instrumento para medirlo, pero eventualmente tiene que ver más con lo último que tú señalas, cuando el autorreporte de ser víctima de bullying, de esta agresión permanente, constante. Pero es mucho, porque 15 de cada 100 niños, estamos hablando prácticamente que 2 cursos en paralelo, de 2 terceros básicos, que son 70, hay por lo menos 20 niños que están siendo... ¿Es mucho? Pero la distinción que yo hago, que el dato de violencia escolar es 4 veces eso. El autorreporte que dicen que han sido agredidos en la escuela es mucho más alto. 4 veces, o sea, el 60%. Por ejemplo, la encuesta nacional de violencia escolar, publicada en 2006, habla de agresiones psicológicas de más del 90%, que declaran que han sido víctimas en el último, creo que los últimos 6 meses, el instrumento de una agresión psicológica. Lo que pasa es que hay una frase que se repite a veces y que yo no sé si es cierta o no, que dice, los niños son crueles, pero... ¿qué te parece a ti eso? Porque hay personas que dicen, todos los niños son así, después se les pasa. A ver, pero ¿podemos quedarnos tranquilos con esa metáfora? Yo creo que es distinto de episodios aislados de violencia o de reacciones de irritabilidad, de enojo que podemos tener todos nosotros, a esto que está concibiéndose como algo muy específico, que ocurre dentro de un sistema escolar, además, en el que participan todos los participantes de la comunidad escolar, y como te digo, que es mantenido en el tiempo y que tiene ciertas características. Por eso que no es lo mismo bullying que violencia escolar, porque dentro de violencia escolar son niños que se ponen de acuerdo para pelear, por ejemplo, y que es grabado ahora en el celular, como tú dices, o con una cámara, y lo suben y es como divertido eso, les da estatus hacer esas cosas. O que el profesor sea violento con el alumno, ¿cierto? El maltrato de un profesor también es violencia escolar. O ahora también hay alumnos que sacan armas y amedrentan a los profesores, pero es distinto del bullying. Entonces, como tal, es muy difícil poder establecer la estadística porque no tenemos claro el concepto y porque no existen instrumentos apropiados y no todos los colegios están dispuestos a abrir sus puertas para medir y reconocer que sí hay bullying en su establecimiento. Ahora, pero existen instrumentos, pero no tenemos datos nacionales que digan la prevalencia del bullying es tanto. Sabemos la prevalencia del problema de violencia escolar y ahora debería ser pública la segunda encuesta nacional de violencia. Se aplicó el año pasado y durante este año yo espero que el Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior... Este año vamos a tener los resultados de la segunda encuesta nacional de violencia escolar. Un dato súper importante para nosotros para seguirlo. Pero
yo en este primer bloque en que contextualizamos el tema, quiero decir que estoy súper sorprendida porque no pensé que fuera tanto. O sea, me parece que el 15% como cifra, como para empezar a conversar, es mucho. Sí, porque, a ver, distingamos las consecuencias también. Las consecuencias de una víctima de bullying es peor que de un protagonista de violencia escolar. ¿Qué pasa con las secuelas en ambos casos? Yo creo que es difícil poder comparar y al sufrimiento poder decir este sufrimiento es mayor que este otro. Yo creo que algunas son compartidas en todo caso, sobre todo el deterioro del sistema escolar. Yo creo que ambos fenómenos comparten problemas, pero yo creo que el bullying, el tema de salud mental es mucho más complicado. Ustedes que trabajan en clínica, Mercedes, tú tienes que tener una percepción porque tú das muchas charlas en colegio, entonces ¿sientes que te están llamando mucho para esto? Yo creo que el tema del bullying se ha agrandado mucho, en el fondo, se habla mucho porque además se está afectando y se está entendiendo que lo emocional va ligado al aprendizaje y no se puede separar. Estos niños se está detectando que bajan el resultado escolar de una forma impresionante. Generalmente el bullying se da a niños o muy mateos o niños muy porros. Por ejemplo, se da como esos dos extremos. En el caso de estos niños mateos, empiezan a bajar las notas. Como psicopedagoga, pasa mucho que lleguen las mamás a consultar pensando que puede ser un déficit atencional, que el niño está muy desconcentrado. Y cuando uno empieza a indagar, se da cuenta que lo que está pasando es que no quiere ir al colegio porque está asustado. Porque en el fondo, como está viviendo este acoso y esta situación de constante tensión y de ansiedad, obviamente el colegio pasa un plano que no quiere saber ni lo quiere ver. O sea, desde el punto de vista como escolar es súper importante que nos pongamos... tomarlo en cuenta además por el punto de vista académico, porque ellos no están sacando sus mejores potencialidades en el fondo, se ven afectadas. Se bloquea el aprendizaje cuando un niño emocionalmente no está bien. Bueno, para seguir nos vamos a separar y les recuerdo que ustedes pueden escribirnos sus consultas en contexto @canal13.cl. Nos separamos un minuto.